Vamos con más caso Madeleine McCann. Tenemos hoy un vídeo para analizar con tema perros, que muchos me decís que es la prueba definitiva del caso, pero nos faltan por ver unas cuestiones bastante importantes dentro de otro apartamento. Primero hablamos del apartamento 5A, que es el famoso, donde supuestamente desaparece Madeleine, donde supuestamente Christian B., según la policía británica, se lleva a Maddie. Y según la policía portuguesa, pues son los padres los que presuntamente cometen un homicidio negligente, vamos a llamarlo así, porque obviamente no se puede llegar a culpar ni a decir es un asesinato o no es, porque no hay no hay cuerpo. Entonces, como no hay cuerpo, muchos dicen no hay cuerpo, no hay delito. Bueno, he de decir que he visto, estudiando un poco el tema de estos perros y tal, ha habido casos que han resuelto estos perros sin necesidad de un cadáver. Así que, ¿por qué no pasó eso en el caso de Madeleine? Bajo mi punto de vista, por la presión mediática. Por la presión mediática, por el posicionamiento que tenían los padres, las influencias gordísimas, medios de comunicación, o sea, literalmente hacían lo que querían y se ve en las entrevistas, cuando se levanta allí en la entrevista de Jordi González de la Noria, a mí me llamó mucho la atención, no recordaba eso y veo el posicionamiento que tenían, ¿no? O sea, tremendo esto. Esto es un vídeo de Miriam Moya, experta forense, perito forense, se llama así el canal en YouTube también. Y bueno, en donde analiza un poco el tema del apartamento tras la desaparición de Madeleine. Los padres consiguen otro apartamento en Praia da Luz y es ahí donde un tiempo después vemos que ¿cómo se llama? Eddie y Kila, esta creo que es Eddie, si no me equivoco, este perro, básicamente los hacen analizar el segundo apartamento en donde tras la desaparición de Madeleine se alojan los McCann. Rastrean tanto Eddie como Kila, los perros de cadáver y sangre humana, sí. Y lo rastrean, pero en un pabellón, el cual el ayuntamiento de Praia da Luz lo cede para que se pueda hacer esta investigación y este rastreo por los perros. Ok, vamos a ver en esta parte. Aquí vemos como Martin Grimm se dirige al aparador del salón, lo abre y veis que ahí está el Cadelcat, que es el muñeco de Madeleine McCann, el cual estaba en su cama la noche en que desaparece. El famoso muñeco. Todo esto es que es tan espeluznante, es que este caso es tremendo y terrible, y muchas más cosas que encontraréis en mi libro Vacaciones al infierno. ¿Por qué? Porque es que no paramos de encontrarnos una cosa detrás de otra. Esta es la interpretación del asesinato, libro que tienen los McCann en su casa. Aquí tenemos Gordon Smith, mensajero espiritual y demás, porque es Elaine Armstrong, que bueno, que es la historia de su vida, pero la de Gordon Smith, que es un medium internacional, da mensajes sobre todo de los espíritus. Entonces, si tú crees que tu hija está viva, ¿por qué lees algo que de una persona que simplemente da esos mensajes de espíritus del otro lado? Aquí tenemos el lado... Bueno, raro también eso, ¿no? El tema de los libros, pero bueno, no es ninguna evidencia, ¿no? Fías y el never, never, never give up, que significa no rendirse nunca. Aquí tenemos una serie de manuales del CEOP, que por sus siglas y traducidos al español es el órgano que se encarga de investigar la explotación infantil y protección en línea o en redes sociales, ¿no? O en internet. Vale, pues estos manuales le sorprendieron incluso a la policía británica encargada de llegar al lugar, ya que están restringidos para el pueblo, o sea, es solo accesible a cuerpos de seguridad británicos. Entonces, ¿cómo es posible que estos mismos manuales los tuviera Jerry Kate McCann en su casa alquilada tras la desaparición de Madeleine? Vale, esto sí que no lo conocía para nada, la verdad. No sé si tiene algo que ver con el caso o cómo llegan esos documentos ahí, pero bueno, estos son objetos y artículos que tenían los padres de Madeleine McCann después ya de la desaparición de Maddie, o sea, unas semanas después. Y ya muertas. Aquí tenéis, porque ellos buscaban, la policía, estos son cápsulas de una medicación
que, bueno, hay una serie de medicación que veis que es de Macan, y esto es sacado de la farmacia y tal, porque esta medicación es para gente con Parkinson, pero ellos lo que buscaban, la policía, en este caso británica y portuguesa, era la medicación que le podrían haber suministrado. Esta es la medicación, y vemos que esta medicación era la que ellos buscaban, que luego la analizaron y demás, y vieron para qué servía y para qué no, por si era alguna de la que le habían suministrado a los pequeños para que durmieran durante todas esas noches en la... Bueno, lo que pasa aquí es que también hay la teoría que sigue estando muy presente después del tema de esas dosis y etcétera, ¿no? Que hay gente que dice que siempre pensó que los padres le habían dado algo para que durmiese y que se pasaron con la dosis. Y claro, como ellos eran médicos en el Reino Unido, algo importante si no me equivoco, pues básicamente no podían tener esa negligencia porque su carrera habría acabado. Y por eso el tema del fallecimiento de la niña pues lo quisieron ocultar. Esta es una de las hipótesis que hay dentro del caso, ¿no? Luego es cierto que hay otras muchas y podemos entrar en ellas, que la niña se cayó, etcétera. Bueno, obviamente son un montón de opiniones y de hipótesis, pero lo que no es opinable es el tema de el olor a cadáver de los perros forenses Kila y Eddie. Vamos a ver justo... Creo que es por aquí el momento exacto en el que está el olor, ¿no? En el cual se va a separar tanto las prendas de ropa de la madre como de los hermanos de Madeleine, incluso el muñeco que Madeleine tenía, el Cadel Cat, todo se lo llevan para que lo rastreen los perros. Okay. Entonces, todo esto lo cogen de este chalet, el cual, bueno, días después ya los Macan son declarados arguidos sospechosos formales por la policía portuguesa, no por la británica, y claro, ellos deciden rápidamente irse del país luso para llegar otra vez al suyo. Increíble, ¿eh? O sea, están aquí y justo al momento en el que dicen estos son sospechosos, se piran. O sea, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo no les puede parecer sospechoso también? ¿Por qué no se quedan allí a dar la cara y a decir queremos saber lo que ha pasado con nuestra hija y nosotros no hemos hecho nada? A mí es que las actitudes de los padres me llaman mucho la atención dentro de este caso. Bueno, aquí vemos todo el apartamento en este vídeo pues, que todos hacen. Los enseres, todo abierto para que lo pudieran rastrear bien. Kila, la perrita que rastrea el olor a sangre humana, no encontró nada en esta casa, solamente olor a cadáver. Lo que está claro es que los Macan tienen olor a cadáver impregnado, tanto en sus cosas como en sus propias personas, porque recordemos a la madre de Madeleine con el muñeco, el cual ha dado positivo en cadáver humano, el olor, por Eddie, y ella lo portaba siempre en sus manos, en todas las apariciones, sobre todo desde los primeros días que Madeleine desaparece, porque era su muñeco favorito y porque estaba en la cama cuando ella desapareció. Entonces, claro... A ver, es que es tremendo. Tenemos maletero, apartamento 5A, prendas de la madre y el muñeco de Madeleine. O sea, es de locos, ¿no? O sea, al final tenemos un montón de evidencias. Y también las llaves del coche, ¿no? Si no me equivoco, creo que lo de las llaves del coche también había sido... Solo su madre tiene impregnado el olor a cadáver en cualquier sitio al que vaya, tanto en sus coches, como en sus prendas de ropa, como en ese muñeco y como directamente en su misma casa. Aquí pues nada, todas la ropa colocada que han colocado para que él mismo pueda rastrear ese olor a cadáver. Me habéis dicho en otros vídeos que a lo mejor Martin Green insiste más en algunos sitios que otros. Sí, por supuesto, él sabe lo que busca, sabe las señales que le han dado los perros anteriormente en otras localizaciones y obviamente quiere como precisar más su intervención. Entonces, claro que Martin Green insiste mucho más en por ejemplo, el coche de los Macan,
etcétera, etcétera, pero que los perros, si no encuentran el olor positivo a cadáver o a sangre humana, nunca jamás van a dar el positivo. Es decir, porque estas personas, este matrimonio con sus mellizos, con una niña desaparecida, ¿por qué rastreando en multitud de localizaciones y en multitud de prendas de ropa y demás enseres, siguen dando positivo en cadáver humano? La verdad es que es de locos, o sea, es algo raro y cuanto menos para investigar, ¿no? Lo que pasa es que aquí la gente decía, la gran pregunta es, ¿dónde escondieron entonces el cuerpo cuando la llevaban en brazos para que a día de hoy no se haya encontrado? Esto es impresionante. Y de ahí vamos a una teoría que he visto en las últimas horas que me ha llamado muchísimo la atención, y es que el 18 de octubre de 2007 hay unas declaraciones de un sacerdote portugués, un sacerdote de una iglesia en Praia da Luz, que de hecho una de las míticas fotos que hay de los padres literalmente es con esa iglesia de fondo, ¿no? Lo que pasa es que decían, es un sacerdote portugués que consoló a Jerry y Kate McCann en los días posteriores a la desaparición de Madeline, dijeron que, o sea, este hombre dijo que había sido engañado por los propios padres. ¿Cómo es posible esto? O sea, ¿cómo que fue engañado este sacerdote, no? Básicamente el 3 de mayo, o sea, después del 3 de mayo, los días posteriores y tal, hubo varias personas que fueron a buscar refugio en esta iglesia con este sacerdote. Se acercaron al padre Pacheco, así se llamaba, y supuestamente este hombre le dio las llaves a la familia McCann para que pudieran quedarse allí en un pequeño edificio. Que tuvo una amistad muy grande con Kate, pero también con el padre, y que le pareció contraproducente después de que la policía se convenció de que Kate le había dicho que había terminado con su hija después de unas confesiones que supuestamente pensaban que habían salido, ¿no? Y bueno, este padre Pacheco, que se llamaba así, pareció desaparecer del ojo público en las semanas posteriores a que Jerry y Kate se hicieran arguidos, ¿no? Que serían sospechosos oficiales, y la pareja ya sale de Portugal sin despedirse y le entrega las llaves de la iglesia a otro clérigo, ¿no? A otra persona diferente que el padre Pacheco. Lo que dijo este es que se sintió totalmente engañado. Según el periódico Daily Express, en aquel momento dijo o admitió que se había vuelto demasiado cercano a la pareja de los padres y que eran aún sospechosos oficiales de la desaparición de su hija, diciendo: me engañaron, solo estaba haciendo mi trabajo apoyando a las almas perdidas, lo haría con cualquier familia que estuviera en su situación, no hice nada malo. Y luego dijo que intentó ayudarlos en su duelo, etc. Lo que pasa es que llama mucho la atención que hay aquí un problema con el tema de la llave de la iglesia, porque dijo que fue una decisión que tomó el consejo pastoral, que se enteró días después, etcétera, de que le dieron la llave de esa iglesia de Praia da Luz a los McCann después de la desaparición de Maddie para que la pareja pudiera rezar en privado. Me gustaría saber justo las fechas exactas en torno a todo esto, pero la cosa es que había algunas hipótesis hablando de si realmente el cuerpo pudo haber sido movido en algún momento de ese coche que alquilaron hasta esta iglesia. ¿Realmente se atrevieron a esconder el cuerpo en una iglesia de Praia da Luz? Esto es una teoría un poco extraña, la verdad, nunca lo había escuchado, pero bueno, es una teoría que sale por el tema de las llaves, ¿no?, de la iglesia. Es que querían decir que ellos eran médicos, que habían estado en contacto con cadáver, pues ella estaba trabajando como médico de familia, cuando su propia ropa da positivo en cadáver, como vamos a ver ahora, a continuación. Entonces la ropa de Kate McCann, positivo en cadáver, dice que estuvo en contacto con bastantes cadáveres antes de llegar a Praia da Luz. Es bastante, por lo menos curioso y alarmante que esta señora, siendo médico de familia, tuviera tantos cadáveres alrededor. Simplemente hay que juntar 1 más 1 son 2, no son 14. Entonces aquí, pues, que todos estos vídeos os lo muestro para que veáis
toda la investigación que yo he condensado en el libro Vacaciones al Infierno, y obviamente doy lo más escandaloso. Aquí ya veis cómo da positivo. Esta es una camiseta, la camiseta esta roja, es una camiseta del hermano de Madeleine McCann. Y esos pantalones, que también da positivo, igual que en la camiseta, lo veis, da positivo a toda la ropa, es de Kate McCann. Tanto la camiseta blanca como los pantalones de cuadros Vichy negros y blancos. Es que está clarísimo. Tremendo, ¿eh? O sea, da positivo en cadáver, hasta la camiseta de su hermano. Bueno, obviamente la camiseta del hermano estuvo en contacto con la ropa de la madre, entonces por eso da positivo tanto la ropa de la madre como la del propio hermano de Maddie. Vuelve a dar positivo Eddie aquí en cadáver humano y continúa su búsqueda y demás. Aquí, claro, Martin ya le dice que pare y demás, porque ya ha dado positivo en todas esas prendas. ¿Cómo es posible que también dé positivo a cadáver humano el hermano? O sea, la camiseta roja de su hermano. ¿Puede estar contaminado? Como veis ahí, obviamente ha podido estar en brazos de su madre. Lo que está claro, que estas personas tienen impregnado ese olor. Por mucho que le digas al perro, no va a dar positivo en algo que no tiene ese olor a cadáver. Por tanto, aquí veis que lo habéis visto en muchísimas. Esa ropa, justo los pantalones negros y blancos y la camiseta blanca, la habéis visto a Kate McCann, madre de Madeleine, en numerosas publicaciones. Y claro que daban positivo en cadáver. Y se lo ha puesto. Es verdad que lo justo de esta ropa, nos acordamos el tema de los pantalones. Estos pantalones blanco y negro. De hecho, a ver si puedo recopilar justo alguna foto de esa época en donde tenga justo esos pantalones. Voy a buscar. Vamos a hacerlo improvisado mientras estamos grabando todos estos vídeos. Sé que me suenan algunos pantalones beige, ¿no? Pero justo sé que hay alguna foto con ellos, pero no. A ver si puedo llegar a recopilarlo a día de hoy. 2009. ¿Habrá fotos en Google en algún medio de comunicación de 2007? Kate McCann, a ver. A ver, es que seguro que está en algún vídeo o algo así, se les ve con eso, o sea, con esa ropa. Pero en fotos así de medios de comunicación no lo sé. Estoy viendo alguno por aquí, pero son pantalones grises, beige, negros. Tengo aquí uno, pero no estoy seguro de si es el mismo. Bueno, voy a ir buscándolo mientras seguimos escuchando a Miriam Moya, esta experta forense, y el tema de los perros. Luego hay un momento, vamos a verlo aquí, con el tema de la caja. ¿Qué es lo que pasa con la caja? En esta sala acondicionada para ello. Y deciros que sí, que la investigación ha sido bastante ardua por el hecho de toda la información recogida, toda la tergiversación de esa misma información, pero claro, la gente miente continuamente, se pueden también equivocar, por supuesto, pero lo que tenemos claro que la evidencia forense nunca. Y los perros no han sido tenidos en cuenta porque no son evidencia forense irrefutable. Tú tras ese olor o ese rastreo con ese positivo en olor a cadáver o a sangre humana, tienes que encontrar esa sangre humana o tienes que encontrar ese cadáver. Y lo malo de este caso es que Madeleine McCann no ha sido encontrada, ni probablemente sea encontrada nunca, ¿no? En el sentido de que por lo menos viva seguro que no está. Aquí, si no, ¿por qué tendrían este olfato, estos sabuesos, los cuales nos están diciendo todo lo contrario? Y aunque no sean las evidencias que se aceptan en la corte o en el tribunal de justicia, sí te guían a cómo, porque los perros no necesitan mentir. Nadie les da nada para que digan que eso tiene ese olor característico para los cuales son entrenados. Por tanto, son absolutamente independientes en su opinión y en su rastreo. Bueno, y es claro que
que ellos hicieron varias búsquedas, los pusieron en otros lugares, con otras prendas, con otros coches, y siempre señalan a los McCann en todas y cada una de las aproximaciones de estos perros. O sea, es increíble, ¿no? Porque podría ser que en alguna no hubiesen dado ese positivo valor a cuerpo ni en la madre, ni en el apartamento, ni en el coche, que se hubiesen equivocado, ¿no? Pero no, el Renault Scenic justo en el maletero. Ahí lo vemos, en las llaves del coche también, que luego las llaves son colocadas en otro cubo de arena y Kila alerta nuevamente con eso. El cubo se coloca en otro punto diferente y también otra vez ahí. ¿Qué es lo que nos dice todo esto? Pues que es o que el ADN estaba contaminado, o que hay otras explicaciones de que los perros se equivocaron por alguna cosa, o porque Madeleine falleció en ese apartamento y luego retirada por sus padres, deshaciendo esa presunta negligencia, ¿no? por parte de ellos. Y en su estudio y análisis. ¿Que no se tiene en cuenta al 100%? No, porque necesitan la evidencia que concluya con lo que han dicho los perros, y por eso en este caso se obvió y se evitó la condena. Pero claro, teniendo en cuenta que han sido padres negligentes que han abandonado a sus hijos... Claro, eso es otra cosa, pero no tan solo eso, y es que hay que decir una cosa, que estos perros rastreadores de cadáveres pueden llegar a oler la muerte humana durante muchísimos años, ¿eh? O sea, estos son semanas después de los hechos. Hablamos de que estos perros pueden detectar lo mismo años después de que haya sucedido, ¿eh? Tampoco pagaron el hecho de abandonar a sus hijos para irse de cena. Entonces aquí, bueno, ya entramos con la trama de influencias, que también habéis visto en otros vídeos de mi canal, y que por supuesto está súper desglosado en el libro Vacaciones al infierno. La historia no contada de Madeleine McCann, que estoy deseando que podáis leer para que veáis toda la investigación y toda la realidad del caso de Madeleine McCann. Uh-huh. Vamos a ver ahora esta parte con el tema de la caja. Aquí vemos cómo rastrea todo, incluso las cajas donde viene metida la ropa, mochila, zapatos de los McCann, y uh-huh. Ya no da ningún positivo más, porque el positivo estaba en la ropa de Kate McCann, en la del hermano Son, sí. Y también en el muñeco. Oye, los hermanos a día de hoy, ¿qué pensarán de todo esto, no? También me pregunto. Bueno, aquí lo que decían era: las alertas de los perros pueden ser evidencia, pero definitivamente no pueden ser una prueba, que se pueden usar para armar un escenario plausible, pero todo esto después de comprobar que es correcto. El mayor problema con esta evidencia canina, hay varios escenarios que presenta. O sea, si aceptamos todas las alertas caninas y que son precisas, hablaríamos de un accidente o un posible homicidio detrás del sofá. Los perros alertan esto. Segundo, el cuerpo se mueve al armario, no transfiere sangre, solo alertas. El cuerpo se mueve de nuevo a un lugar desconocido antes de que se registre el apartamento, el cual está lo suficientemente bien escondido como para que nadie lo encuentre a pesar de la grandísima búsqueda. A ver, que esto tiene que ser así. O sea, tiene que ser así, porque es que si la evidencia canina dice esto, es que no es que, digamos, lo tuvieron que esconder porque es una teoría, no. Es que estamos basándonos en esto, ¿no? Y luego dicen: el cuerpo permanece oculto durante al menos 25 días, esto es cuando los McCann alquilan el coche, y el cuerpo se mueve en el coche alquilado, no transfiere sangre, solo este tipo de alertas. Bueno, eso de que no transfiere sangre, si no me equivoco, sí se encontró sangre en el maletero del coche de los padres. Pero bueno, como era alquilado, pues pueden decir que a lo mejor fue de otro suceso, de otra ocasión.
Y dicen, ¿es plausible que los McCann movieran el cuerpo en ese momento con toda la atención de los medios? Si el cuerpo hubiera permanecido sin descubrir durante tanto tiempo, ¿por qué arriesgarse a moverlo? Y con la línea de tiempo disponible, ¿dónde proponemos que escondieron el cuerpo la primera vez que nadie pudo encontrarlo, pero ellos sí pudieron recuperarlo? Lo que decía esta persona es que la sensación que da es que las alertas caninas se usaron para dar a la policía portuguesa la sospecha de un juego sucio. Sin embargo, la investigación posterior descartó a los McCann de este tipo de escenarios, suponiendo que probablemente tenían una coartada sólida entre finales de mayo, cuando alquilan el coche, y finales de julio, cuando se trajeron a los perros, y probablemente debido a la gran atención sobre ellos y sobre el caso. No sorprendería entonces que hubieran sido fotografiados siguiéndolos las 24 horas del día en aquel momento. Bueno, esto es la opinión de alguna persona en torno a esto. Me parece que está bien, o sea, realmente hay dudas, pero también hay dudas de todo lo contrario, ¿no? De lo que pudo haber sucedido aquí y que no hubo ningún presunto secuestro por parte de Christian B., que lo está intentando juzgar, y así tenemos este tipo de noticias, ¿no? De Alemania dice que el sospechoso del caso Madeleine no puede ser extraditado al Reino Unido debido al Brexit. Se están culpando literalmente a quien no está dentro de la Unión Europea, y entonces no se puede juzgar a Christian B. Bueno, estas son las últimas noticias en torno al caso de la desaparición de Maddie. Y fíjate, hablamos del caso de Madeleine McCann. Anda. Fíjate, la niña desaparecida en el Algarve portugués en 2007 fue, que sigue siendo, yo creo, uno de los más complejos y misteriosos, ¿no?, de las últimas décadas. Es imposible que se nos vaya de la cabeza la imagen de esa niña de 4 años, rubia, de grandes ojos, a la que sus padres dejaron sola dormida en el resort mientras cenaban con unos amigos. Cuando regresaron a la habitación, la niña ya no estaba. Y lo que vino después fue una investigación, la verdad es que muchas veces errática, que llegó incluso a acusar en algún momento a los propios padres de esa desaparición. Fue todo tremendo, sí. Y en 2020 Christian Bruckner fue considerado como el principal sospechoso, pero nunca se le llegó a acusar formalmente de la desaparición de Madeleine. Esto es lo que ahora podría cambiar. Un compañero de celda acaba de contar al tribunal que le juzga por otro delito que Bruckner le habría confesado el secuestro de una niña en el Algarve. Rosalía Sánchez, corresponsal de COPE en Alemania. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Quién es este tal Christian Bruckner y por qué está en la cárcel? Bueno, es un alemán que la noche en que desaparece Maddie en 2007 está ahí en Praia da Luz. La triangulación de satélites y repetidores muestra que su teléfono móvil estaba prácticamente al lado del apartamento en el que desaparece la niña, y que, bueno, ha sido condenado ya en varias ocasiones por delitos sexuales. En ese momento se estaba dedicando ahí en Praia da Luz. Él trabajaba en centros turísticos de estos y luego le resultaba fácil porque hablaba alemán, lo contrataban unas semanas. Luego, cuando ya dejaba ese trabajo, volvía a estos apartamentos y hoteles a perpetrar robos, pequeños robos en las habitaciones de los turistas. De forma que sabía entrar, sabía salir, y inmediatamente después de desaparecer Maddie, coge su furgoneta, que la utilizaba a modo de caravana, dormía ahí y todo, y se vuelve a Alemania precipitadamente. Lo que ocurre es que todo esto se ha sabido años después de la desaparición de Maddie. En ese momento ni la policía británica ni la portuguesa repararon en él. Los fiscales alemanes, que han sabido todo esto, que están convencidos de que él es el responsable de la muerte de Maddie McCann, la dan por muerta a la niña. Lo que pasa es que nunca ha sido posible encontrar el cuerpo de la niña. Sin cuerpo no hay delito y sin delito no hay casa. Está juzgado por otros casos de abusos, pero no por el caso de Maddie McCann. Pero vamos, que se le considera el principal sospechoso por estos motivos que nos has dicho. Estaba en esa zona, por otros delitos sexuales. Y dices que esto fue en realidad hace poco tiempo, ¿no?, cuando se le considera como sospechoso. Sí, cuando a raíz de la investigación del caso de Maddie ha sido probar su participación en otros casos por los que sí ha sido juzgado, entre ellos todos ellos en Portugal, y todos ellos entre 2000 y 2007, que es cuando él se va. La violación de una mujer de 80 años en su apartamento de vacaciones, la violación de una niña de habla alemana menor de 14 en una casita también donde estaba en Praia da Luz, y un abuso sexual de una niña alemana de 10 años en una playa de Salema en 2007. Este último caso, esto ocurre exactamente 3 semanas y media antes de la desaparición de Maddie McCann.
y si no hubiera sido por el caso de Maddie McCann, ni siquiera se le habría relacionado con estos casos. Es decir, forma parte todo un poco de la misma investigación. Sobre lo que ocurre es que sobre el caso de Maddie, concretamente, ahí no hay más pruebas que no sean las circunstanciales. Y Rosalía, ¿de qué juicio estamos hablando ahora y qué más le ha podido contar que se sepa a su compañero de celda? Pues es este caso de abusos del que hablábamos y la declaración de este testigo. Bruckner no habla en el juicio. El abogado defensor, que es un alemán también, Friedrich Fulzer, habla por él y él no abre la boca. Pero la Fiscalía ha llamado a declarar a un rumano de 50 años que durante un tiempo compartió celda con él. Ha sido una declaración muy extraña, os digo también, porque nada más entrar y comenzar el interrogatorio, este hombre, que tiene un intérprete porque él no habla alemán, habla en rumano, no se acordaba de nada, respondía con monosílabos, así que aquello parecía que no iba a ir a nada. Entonces se hace una pausa para el almuerzo y a la vuelta del almuerzo el hombre empieza a hablar, que se acordaba de todo. Y entonces ha dicho que sí, que Bruckner, en conversaciones de estas de celda en la prisión, pues que le confesó que había cometido un robo en un lugar de Portugal donde vivía gente rica. Los detalles que daba hablaban de este complejo de apartamentos de Praia da Luz sin citarlos, pero que le contó que no había encontrado dinero y que entonces que se llevó a una niña. Y también ha hablado de otras conversaciones que mantuvieron a lo largo del tiempo. En algún momento le preguntó si sería capaz de prender fuego a una casa, por ejemplo, o así conversaciones que podían hacer referencia al caso Maddie. O le había preguntado si los perros podían rastrear huesos que estuviesen enterrados a profundidad después de tiempo. Habían hablado también de si un cabello, un pelo podía servir para condenar a alguien en un juicio. En fin, podían estar hablando de Maddie o no, pero los detalles, sobre todo de los apartamentos de Praia da Luz, de donde estaban hablando, encajan en el relato, eso está claro. Encajarían. Sí. Pero no sería suficiente, Rosalía, para esta declaración, para acusar formalmente a este sujeto, a Bruckner, de la desaparición de Maddie. Siguen siendo pruebas circunstanciales, pero cierran un poco el círculo, ¿no? Porque hablan de entrar a cometer un robo que no hay nada y que se lleva a una niña, y en un escenario que es muy parecido, aunque el testigo no lo sabe precisar, o al menos de momento no lo precisa, parece que se refiere al apartamento, vamos. Es increíble, ¿eh? Tanto tiempo después, este caso tan tremendo, ¿no? Bueno, si este cierre, aunque no sea jurídicamente vinculante, por decirlo así, sirve para que los padres no encuentren consuelo y pues a lo mejor termina de cerrar el duelo, no lo sé, pero es verdad que fue un caso que duró muchísimo tiempo en los medios. Es que fue terrible, es que toda la investigación fue también... La imagen de la niña la tenemos todos grabada en la retina. Sí. Bueno, pues Rosalía, veremos qué da de sí todo esto. Tú dices, los fiscales están convencidos de que es el autor de la desaparición de Madeleine McCann, pero en fin, necesitan pruebas concluyentes efectivamente para poder inculparlo. Estaremos pendientes de lo que suceda. Rosalía, gracias. Un abrazo, hasta pronto. Un abrazo, adiós.